10 puntos claves para poder entender el relato de la Torre de Babel. Punto 1. Género literario. Este relato calza a perfección dentro de la categoría de relatos mitológicos. Recordemos que el mito fue uno de los géneros mayormente utilizado por los autores y escritores de la antigua Mesopotamia, del antiguo Medio Oriente. Y claro, también esto incluye al pueblo judío. Punto 2. Entender la cultura, geografía, religión, costumbres de la gente de ese tiempo. Es importante que nosotros conozcamos, nos sumerjamos en el contexto en el cual fue escrito este relato. Entender por qué el autor nos habla de que había una torre que llegaba hasta el cielo. Entender por qué lo hacía. Mira, pues lo hacía por esto, porque en el antiguo imperio babilónico, en la antigua ciudad de Babilonia, se realizaban estas construcciones, conocidas como zigurats, o también Etemenanki. Etemenanki significaba la puerta de los dioses. Por eso es importante conocer el contexto cultural de los relatos de la Biblia. Punto 3. El relato no sucedió literalmente como tú lo lees en tu Biblia. Seguramente tu pastor o tu líder o tu sacerdote tal vez te dijeron que el relato sucedió así tal como está. Pues lamentablemente eso no fue así. Ya habíamos hablado de que este es un género literario conocido como mito, en el cual se combinan a dioses con los hombres y con animales, personajes fantásticos, que no sucede de esta manera como el relato nos dice, pero el mensaje que nos quiere dar, ese sí es real. Este relato fue dirigido para un público específico, La gente de ese tiempo, la gente que vivía en el imperio babilónico, en Babilonia, en Persia y también en Israel y en Judá, cuando leían este relato, cuando escuchaban que se había construido una torre que llegaba hasta el cielo, inmediatamente identificaban y sabían que estaban hablando de Babilonia. Punto 4. El autor. Lo más probable es que el autor haya sido un teólogo, sacerdote y escriba judío. El libro de Ezequiel nos dice, Ezequiel 17, versículo del 12 al 14, nos dice que fueron llevados sabios, sacerdotes, nobles judíos, y esto nos hace pensar, según los estudios, que estudiosos y teólogos empiezan a formar la historia religiosa de Israel, de Judá, dentro de Babilonia. Empiezan a realizar sus primeros escritos estando en Babilonia, y después al regresar a Judá ya tenían varios escritos recopilados, y estando en Judá empiezan ya a consolidarlos y a sacar los primeros escritos, como lo veremos a continuación. Jeremías 39 del 8 al 10 nos dice que solamente los pobres y los que no tenían nada fueron dejados en Judá. Esta era una práctica muy común que los antiguos imperios hacían cuando invadían una ciudad. Se llevaban a los soldados, a los sabios, a los que podían rebelarse se los llevaban, y a los pobres los dejaban en esa ciudad porque sabían que no podían rebelarse. El punto 5. El impacto de Babilonia, Persia y Mesopotamia en la sociedad judía. Esto es importantísimo. Hay que saber que para todo judío hasta el día de hoy, el impacto que tuvieron al ser llevados cautivos a Babilonia fue tan profundo que esto marcó sus vidas, marcó un antes y un después en todos sus escritos, en sus creencias, inclusive en su gastronomía, en sus culturas, en sus tradiciones, en sus fiestas inclusive. Tanto así que hay algunos libros de la Biblia donde nos hablan de que se adoraba a muchos dioses, y otros libros en cambio nos empiezan a hablar de que solo hay que adorar un solo Dios. Tenemos enfrentados el monoteísmo y el politeísmo. ¿Por qué se da esto? Por este sincretismo, por este impacto que Babilonia tuvo en la sociedad judía. Y es así que también esto lo podemos ver en los relatos bíblicos, como en este caso la Torre de Babel. Y así tenemos el compendio de escritos como es el Tanaj, que es la Torá, los Nevi'im y Ketubim, que son prácticamente la Biblia hebrea, lo que conocemos ahora como el Pentateuco,
los libros de Moisés, los libros históricos. También tenemos el Talmud de Jerusalén y de Babilonia. Punto 6. Existen versiones y comentarios alternos sobre la Torre de Babel. Uno de estos libros es el libro de los Jubileos. Entonces nos dice que probablemente el pecado o lo que no le agradó a Dios es que los hombres hayan construido tal vez esta torre alta con el fin de exaltarse a ellos mismos. Esto nada más es una hipótesis, no es la realidad, partiendo de que el texto en sí no es real, sino que es simbólico. Y llegamos al punto 7. Según la Biblia, según tu Biblia, según la Biblia que hemos leído, no nos detalla específicamente cuál fue el pecado. Lo único que nos dice es que la gente, tenía una sola lengua, empezaron a unirse, estaban unidos y empezaron a construir una ciudad y una torre. Cuando dicen una ciudad y una torre, sabemos que se refería a Babilonia, el imperio babilónico, pero es gracioso porque nos presenta a Dios como alguien que está envidioso o que está celoso porque los hombres están unidos y están construyendo algo. Entonces, esto llama mucho la atención porque por primera vez el hombre está organizado. Recordemos que en los textos anteriores vemos a un hermano matar a su hermano, violaciones, vemos de todo. Pero en este relato por primera vez están unidos y Dios resulta que está celoso o está envidioso de los hombres y entonces baja, y no baja Dios, sino que bajan los dioses y destruyen esta ciudad. Entonces, en verdad, este es un punto de vista un poco gracioso, pero es una hipótesis, no es algo que sucedió de esa manera. Ok, llegamos hasta aquí. No te pierdas los siguientes puntos de esta apasionante saga, La Torre de Babel.